Amados hermanos, sabemos que Dios está aquí y por eso celebramos su presencia. La hermana Magali Aguayo nos dirige en oración de celebración de su presencia y de gratitud. Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta mañana. Nos sentimos contentos y agradecidos porque Dios nos permite una vez más podernos ver en su casa de oración. Qué lindo es el Señor. Así que en esta mañana vamos, ¿verdad?, a orar porque sabemos que Dios está aquí. Amén. Amado Dios y Padre celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios amado, por todas las cosas, Señor, que tú nos das día a día, Señor. Gracias por este privilegio tan hermoso de poder estar en tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, mi Dios amado, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Padre Santo, que aún sin merecerlas, Señor, tú nos las das, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú cuidas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque aún en medio de esta situación, tus ángeles acampan alrededor de tus hijos, mi Dios amado, y nos cuida y nos defiende. Oh, mi Dios, te damos gracias, mi Dios amado, porque aún podemos alabarte, podemos glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia, oh, mi Dios, de manera especial. Te pedimos, mi Dios amado, que desde el principio hasta el fin, mi Dios amado, de este servicio, seas tú, oh, mi Dios, glorificándote en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Que tú hables a nuestras vidas, mi Dios, por medio de las alabanzas, por medio del mensaje que va a traer tu siervo, oh, mi Dios amado, y que tú hables conforme a la necesidad de cada corazón en esta mañana, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú nos das día a día, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor amado. Y tú nos das todos los días, Señor, una bendición especial día a día, Señor. Oh, mi Dios amado, estamos más que agradecidos de ti, mi Dios amado, porque tú, oh, mi Dios, siempre estás a nuestro lado y nunca nos abandonarás ni nos abandonas, Padre Santo. Oh, mi Dios amado, te pedimos, Padre Celestial, por esta tu hija que está dirigiendo, que seas tú, oh, mi Dios, hablando a través de sus labios, Padre Santo, que todo lo que aquí sea de gratitud para ti, mi Dios, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén, amén. En primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 3, nos dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino también para todos los del mundo. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos y si guardamos sus mandamientos. Le pedimos a nuestra hermana Rosita Ginás que nos eleve en confesión de pecado. Dios le bendiga. Amén. Bendecimos al Señor, bendecimos al pastor, Dios le cuide. Oramos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana ante tu presencia una vez más nos encontramos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres Dios bueno, Dios santo y poderoso. En esta mañana venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados, nuestras debilidades. Te suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros y que podamos humillarnos delante de ti, Señor, porque nadie más que tú conoce nuestras vidas, conoce nuestros pasos, Señor eterno, conoce en qué te hemos fallado. Pero te pedimos humildemente, Señor, que tú nos perdones, que tú nos laves con tu sangre preciosa cada día más. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por esta bonita oportunidad que tú me has dado
de volver al templo, Padre mío, donde tenemos, Señor, aquí un manjar, servirte a ti, Dios mío, con todo nuestro corazón. Gracias te doy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de escuchar palabra de parte de Dios. La palabra que nos cambia, que redarguye y fortalece nuestro pastor José López con la proclamación de la mañana. Mis hermanos queridos, qué alegría poder saludarles en esta mañana. Siento que estar aquí en los atrios de la casa de Dios, y en la casa de Dios es como ungüento que el Señor derrama sobre nuestras almas, es algo indescriptible. Ciertamente no podemos vivir sin esa presencia y sin esa bendición. Voy a leer para ustedes en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, una narrativa muy conocida por todos ustedes, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les ruego que, pues, aquellos que puedan seguir conmigo buscando en sus Biblias en el capítulo 5 de Marcos, lo hagan, pueden mantenerse sentados, pero leemos de esta palabra de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama un amén. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Señor, añada bendición a esa palabra. Este pasaje que precede a esta lectura, nos arroja mucha información del estado de ánimo de los apóstoles en este momento. El Señor recién había mostrado su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Se había levantado una gran tormenta en ese lago de Genesaret. Pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles e incontrolables para el ser humano. Aquí nos damos cuenta que hay un encuentro más fuerte, más difícil que esas fuerzas de la naturaleza. Aquellos que eran avesados marineros se asustaron tanto que tienen que despertar al maestro, porque piensan que perecen. Da él su voz y se aquietan las aguas. Todavía pasa igual. Ante cualquier tormenta, ante cualquier situación, clamamos a Dios. Da él su voz y viene la paz. La noche, estamos hablando de noche, la noche en el mar estaba muy cargada de muchísimas emociones fuertes. Primero, lo que les hablo, el temor que tenían los discípulos ante aquella tempestad tan grande. Ellos pensaban que iban a perecer. Y dado el hecho de que eran pescadores, debemos entender que la cosa no estaba fácil, porque ellos estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Y entonces, luego ver cómo el Señor con su palabra calma el viento y el mar. Pero no habían terminado las emociones todavía. Cuando llegan a la orilla, seguramente ya muy entrada la noche, porque esa fue una travesía de noche. Miren lo que sucede, que viene corriendo, dice la palabra, hacia ellos desde las tumbas un hombre, Marcos dice, un hombre endemoniado. Ese hombre estaba desnudo, ese hombre estaba herido, ese hombre estaba gritando, ese hombre estaba maloliente, bueno, en pésimas condiciones. Y este es un pasaje muy revelador de la naturaleza humana y muy revelador también del poder espiritual. Dos mundos chocan aquí: el poder
la realidad natural y la realidad espiritual. Sobre una tenemos un poco de control, sobre otra menos todavía. El poder natural, que es real para nosotros, pero el otro, el mundo espiritual, es algo realmente, yo diría que desconocido para todos nosotros. Este es el pasaje difícil, muy difícil para nosotros entender, porque miren cuál es el problema aquí, que viene acompañado de conceptos que no han sido modificados y no nos permiten entender claramente lo que está sucediendo a la luz de nuestros días en esta lucha que se va a dar aquí. Pablo afirma en Efesios, ustedes lo han leído, y es parte de esos pasajes que siempre tenemos en la mente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra humano, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Miren qué detalle, de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un elemento muy difícil de visualizar desde la perspectiva humana. Ahora, ¿cómo se manifiestan hoy día esas fuerzas? Si yo les hiciera un cuento aquí y les hablara de todo lo que había pasado en aquel entonces, pero sin contextualizar y sin aplicar esa lección para nosotros, ¿qué estaríamos haciendo? Un cuento más que le estoy haciendo. No. Tenemos que ver cómo se manifiestan esa fuerza que tenía sojuzgado, que tenía posesionado aquel pobre infeliz. ¿Cómo se manifiestan esas fuerzas hoy? Y usted se maravillaría de la manera en que el diablo se manifiesta hoy día. Para comenzar, existen esas fuerzas, pero se disfrazan. Pablo nos recuerda en 2 de Corintios, el capítulo 11, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Un ángel de luz no es feo. Un ángel de luz es aparente, o sea, aparentemente hermoso. Y queremos entonces reflexionar en esta mañana, por esta palabra, en dos principios presentes aquí en lo leído. Dos principios que aplican a nuestra vida y que son vitales para nuestra existencia. El primer principio con el cual quiero compartir con ustedes se llama caos. Caos. Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas ocupaban. Ese es el caos. Dios dijo, pues sea la luz. La luz fue hecha, la primigenia de las criaturas, y ahí comienza Dios a ordenar. Pero en este momento en particular, ese principio que debemos conocer como cristianos es el caos. Ese caos está representado en esta lectura en la estampa de este pobre endemoniado gadareno. Una persona que estaba sojuzgado, una persona que no era él. El otro principio que vamos a trabajar en esta mañana se encuentra en la oración del Señor, la oración que el Señor hace, la oración que el Señor construye a favor de sus discípulos y también a favor de nosotros justo antes de ser arrestado. El segundo principio que vamos a trabajar aquí en esta mañana es el principio de la unidad. Contrasta el uno el otro. Caos y unidad. Caos y unidad. Vamos a revisar primeramente el estado de ánimo de los apóstoles y el Señor antes de llegar a Gadara. Primero, era de noche. Segundo, acababan de pasar un gran susto. Por poco las enlían, por poco se quedan en el lago, por poco se ahogan. Jesús estaba descansando, Jesús estaba durmiendo, y cuando los vientos comienzan a arreciar, despiertan al maestro. Maestro, que perecemos. Jesús se levanta, da la orden, se aquietan los vientos y llegan a la orilla. Ahora,
¿Qué hacer cuando las aguas amenazan con destruirnos? Aquí está la respuesta. Cuando las aguas, los vientos, cuando algo amenaza con destruirnos, Señor, llamar y clamar a Dios. No hay de otra. Llamar y clamar al Señor. Entonces nos dice la palabra que llegan a Gadara. Cuando usted llega a ese lugar, ¿qué va a encontrar? Pues mire, geográficamente hablando, cuando usted llega a esta pequeña ciudad de Gadara, usted va a encontrar unos acantilados, unos riscos grandísimos. Y junto a esos riscos grandísimos va a encontrar unas cuevas. Y era costumbre en aquel entonces que las personas solían enterrar a sus muertos en las cuevas. En todo el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo, Lázaro sale de una cueva. Enterraban a los muertos en una cueva. Era como llegar a un lugar tenebroso. Imagínense la estampa. De noche, mojados con frío, unos acantilados, unas cuevas, y de pronto que surge esta persona con un grave desorden de personalidad, con un estado alterado de personalidad, desnudo, maloliente, desaliñado. Y nos dice la Biblia que sus familiares habían intentado controlarlo, pero no habían podido. No había psiquiatría allí, no habían centros de control, no había nada allí. Era muy difícil. Era un hombre tan y tan enfermo, un hombre tan dominado por las fuerzas del mal, que ya la gente lo daba por perdido. Tan por perdido como si estuviera muerto. De ahí que estaba en los sepulcros. El primer punto que comparto con ustedes, mis hermanos: no subestimemos el mal. No subestimemos el poder del mal. Muchas veces somos cristianos de zapatos blancos, como dicen por ahí. Es decir, nos olvidamos de que lo que dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y que el poder del mal está en acecho. Lo que es que ha cambiado de estilo, y vamos a trabajar con esto. Pero no es un juego, hermano. Iglesia de Dios, no es un juego. Aún en estos tiempos tan tecnológicos, el mal está vivo y el mal está haciendo estragos. ¿Y saben cuál es la estrategia perfecta del enemigo para intentar destruir la obra de Dios? ¿Saben cuál es? La vamos a ver aquí. El pasaje nos narra que cuando este hombre percibe la presencia de Cristo, le reconoce. Nadie le dijo quién era. Sin embargo, este hombre le reconoce, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Este infeliz, posesionado por el demonio, le llama por su nombre y reconoce la grandeza. Hijo del Altísimo. Fíjese como la palabra sustenta este hecho. En Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: también los demonios creen y tiemblan. A mí me da mucha pena cómo personas de iglesia son engañadas por charlatanes y personas cuyo Dios no es el Señor que conocemos, sino el mismo demonio, haciendo trucos y haciendo tontería, y son engañados. Y el diablo está ahí metido haciendo el mal. Usted ve las noticias, casi siempre acusan a tal persona de tal, acusan. Miren, ahí no está presente el Señor. Ahí quien está presente es el diablo. Los pastores de experiencia hemos tenido que lidiar con este género. Yo recuerdo particularmente una persona con quien tuve que interactuar, y estaba haciendo mucho daño, le estaba haciendo mucho daño a aquella persona, y yo en el nombre de Jesús la confronté, y después de conversar con ella y confrontarla por la palabra, le indico que yo iba a imponer sus manos sobre ella para orar. Mire, hermanos, esa persona ha dado un grito, ha dado un salto, ha dado un no,
que rompió mesa, rompió silla, salió despavorido. Bueno, una cosa terrible. Parece que, yo no sé, pero cuando yo le indiqué que iba a poner sus manos sobre él, sobre esa persona para orar, parece que vio el mismo demonio, porque arrancó. Una cosa increíble. Hemos visto personas reptando en la cama como si fueran serpientes, y ante la presencia de Dios y la palabra de Dios despiertan preguntando ¿qué pasó? O sea, es una realidad en nuestros medios. Esto no es relajo. Entonces acabamos de leer que los demonios no solo creen, sino que tiemblan. Eso es lo que pasa aquí con este endemoniado gadareno. Ahora, para efectos de este momento, vamos a concentrarnos en el parlamento entre el endemoniado y Jesús. Vamos a ver esto. La posesión y el poder que gobernaba a esta infeliz era muy grande. Poder demoníaco. Un poco de historia no viene mal. En la antigüedad, antes de Jesús, después de Jesús, existían muchísimos exorcistas. Porque la gente se sentía poseída por demonios. Estos exorcistas comenzaban asumiendo una autoridad tal como para ordenar al espíritu que estuviera trabajando con esa persona que saliera de ese cuerpo. Pero ellos sabían que a veces había resistencia. La persona podía, el exorcista podía decir, sal de ese cuerpo, pero el demonio no salía. Entonces, ante esa situación, era menester entonces conocer el nombre de la entidad, porque ellos entendían que si conocían el nombre de ese demonio, tenían poder sobre él. Por eso es que Jesús procede a preguntar el nombre, porque si sabía su nombre, ya tenía autoridad sobre ese ente del mal. Y esta es la contestación que nos pone los pelos de punta. ¿Cómo le responde el endemoniado? No le dice Juan, no le dice Pedro, le dice Legión me llamo, porque somos muchos. Legión me llamo porque somos muchos. Permítanme decirle esto. Gadara era una ciudad perteneciente a un grupo de ciudades llamada Decápolis. Deca en griego es 10 ciudades confederadas, estaban fuera de... Entonces, estaban sojuzgadas por el poder imperial romano, y ese ejército romano hacía barbaridades inimaginables contra aquellos que estaban bajo la bota del imperio romano, para someterlos a la obediencia, pero barbaridades que no tenemos tiempo aquí para contar. Así que se usa lenguaje atemperado a esta época. ¿Qué es una legión? Vamos a ver qué es una legión. Una legión es una división de infantería que consistía de cerca de 6,000 soldados romanos. Cuando este endemoniado le dice a Jesús, Legión me llamo, está pensando en 6,000 soldados. Ahora, para entender un poco, ¿se acuerdan de la narrativa del arresto de Jesús? ¿Se acuerdan cuando el Señor mismo en Mateo capítulo 26 versículo 53 dice, en horas de su arresto, cuando Pedro saca su espada para defenderlo? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces él dice, ¿acaso piensas que yo no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, el mismo lenguaje, legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles serían 72,000 ángeles desenvainando su espada para defender al Señor. Pero no era el propósito de Dios ese en aquel momento. Entonces, ¿qué significa legión aquí? ¿Soldados? No. Lo que significa legión aquí es muchos, que estaba posesionado por muchos demonios. Ahora, ¿qué significa muchos en este contexto? Lo que significa es fragmentación. Fragmentación. Ese hombre estaba partido en cantos, ese hombre estaba tan afectado, estaba tan influenciado que había perdido su personalidad. No se llamaba Juan, no sabía quién era, no tenía personalidad propia, y es una de las primeras cosas que el demonio hace
cuando entra sobre una persona, lo destruye personalmente, le quita la personalidad. Cuando te dejas dominar por el mal, te transformas en otra persona. El rostro cambia. Igual manera, cuando es convertido al Señor, te viste, este hombre como que mira de otra manera, tiene paz, es otra persona. Pues es que cambió, porque cuando estaba en el mundo y en las tinieblas, quien lo sujetaba, quien lo dominaba era el demonio, pero ahora está asistido por la gracia del Señor. Así que este no se llamaba ni Oscar ni José, se llamaba Legión, se llamaba muchos. Ahora, esta es el arma predilecta del diablo, mis hermanos: la fragmentación. Fragmentación y división es lo mismo. El ejército romano tenía una consigna. Esa consigna en la lucha y en la batalla era divide et impera, de latín, que quiere decir divide y vencerás. Si tú estás luchando contra un ejército, intenta dividirlo en pedazos, y así cuando esté en pedazos es más fácil atacarlo. Divide et impera. Y le ha ido muy bien al diablo con esa consigna, porque el diablo, hermanos, miren, las fuerzas del mal dividen. ¿Qué dividen? Dividen familias. No solamente las divide, ahora quiere transformarlas. Y yo tendría tantos ejemplos aquí, mis hermanos, de cómo el poder del mal está dividiendo familias, pero no solamente dividiéndolas, está tergiversándolas, está transformándolas. Dios mío, el diablo divide comunidades. El diablo divide partidos políticos. Pero también el diablo divide iglesias. El mal sabe que si no estamos de acuerdo en algo, la cosa no funciona. Que tenemos que estar unánimes, un alma, un sola alma. No hay armonía, y si no hay armonía, las familias en corte, hermanos discutiendo por una colindancia, hermanos, familias discutiendo por 10 metros de terreno. Ahí está el diablo metido. Por una cuenta de banco que dejó el viejo, ahí está el diablo metido. Por un trapo de casa que no vale ni 10,000 pesos, ahí está el diablo metido. Ahí está el diablo, el mal obrando. Gente que asiste a las iglesias y no se hablan, y no le hablan ni a la familia, ni a sus hermanos, ni al padre, ni a la madre. Es una misma sangre fluyendo en sus venas, bendito sea el Señor, y odiándose hasta la muerte. Divide et impera, legión me llamo. De manera que estas cositas aplican a nosotros. Así es que, si usted es de los que cree en las mentiras de Hollywood, de ver al diablo como un despreciable ser con patas de cabra, con lenguas de serpiente, rabo de buey, cuernos de vaca y un tridente en sus manos, usted todavía está creyendo en los muñequitos. Usted está creyendo en los muñequitos. Él se viste como ángel de luz y engañador y mentiroso como nadie. Pero si no leemos la Biblia, descansamos en nuestra propia prudencia, y la palabra dice: no te fíes de tu propia prudencia. No hacemos obra de caridad, no respaldamos responsablemente la obra, somos criticones. Pues, divide et impera, ahí está el diablo metido. Para que mucha gente piensa que el diablo se mete o no está, y no es así la función, no es así. Vamos a la segunda parte para trabajar con el otro principio que hemos hablado, que es el principio que antepone al caos, que es la unidad. La división, la fragmentación es del diablo, la unidad es de Dios. Segunda parte, Juan 17, versículo 11, que dice: y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, ojo, para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, como nosotros somos uno. La unidad es lo contrario a la fragmentación. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. De todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de mente, porque los antiguos pensaban que se pensaba con el corazón y que se sentía con el hígado. Así era la cosa, pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, vemos frecuentemente cosas, o casos, mejor dicho, de personas poseídas por demonios. Y no debemos confundir eso, por favor, con casos de locura o epilepsia. Tristemente, todavía hoy día hay congregaciones que ven a una persona caída en el piso con convulsiones, botando espuma por la boca, y por ignorancia lo tratan como un endemoniado, y realmente lo que está ahí es una persona epiléptica. Y es muy triste. O sea, espiritualizan hasta lo que no deben espiritualizar. Un endemoniado es otra cosa. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con una personalidad humana que ha caído bajo su dominio. Nadie va a entrar a su cuerpo si usted no lo permite. Por eso necesitamos el sello del Espíritu Santo. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar un ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Porque dice la palabra que Dios habita en nuestros corazones, que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese templo del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones nos libra, nos ayuda a vencer. Entonces tenemos personalidad propia, somos hijos de Dios, tenemos dignidad e incrementa nuestro dominio propio, como dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa unidad de espíritu, esa unidad de propósito, esa unidad en la fe, esa unidad en la adoración. Pablo afirma en Efesios capítulo 4 versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pregunta: ¿quiere decir eso que estamos exentos de la influencia del mal? No. No nos confundamos. Cuando Pablo dice en Efesios 6, eso de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, eso quiere decir que estamos expuestos a ser tentados para caer bajo el gobierno del maligno. ¿Saben el cuento del elefante? El elefante estaba con frío y un animalito allí tenía una casita de campaña, y el elefante dice: déjame meter aunque sea la punta del rabito, por lo menos hace tanto frío, pero
por lo menos en la punta del rabito. No, es que no cabe, chico, mira, este es bien chiquitito, tú eres grandísimo. Pero si es la punta del rabo nada más lo que te estoy pidiendo. Y ahí el hombre, la persona, el animal, pues está bien. Entonces, de vez en cuando daba un reversazo el elefante. Bendita esta pata, mira, la de atrás, la derecha. Mucho frío, se me está congelando. Pues es que no cabe. Sí, pero si tú me dejas. Y ayer el otro animalito estaba allá, que no podía, no cabía. Para hacerle el cuento corto, mis hermanos, cuando llegamos a ver, el elefante se había quedado con toda la casa de campaña y el dueño estaba afuera. Eso pasa espiritualmente también. El enemigo de las almas no se nos va a presentar como un tridente con cuernos. No. Se nos va a presentar atacando en el área donde más débiles somos. Si somos amigos del dinero, por ahí se va. Si somos ligeritos en los amores, por ahí se nos va. Si nos encanta el poder, por ahí se nos va. Si nos encanta la vanidad, nos encanta siempre estar, por ahí se nos va. O sea, usted tiene que, o debemos desarrollar discernimiento para saber que esta lucha es fuerte y que solamente con la gracia del Señor podemos destruir las obras del maligno. Usted no puede. Yo escucho gente por ahí, no, que cogía al diablo. ¿Quién le dijo usted? Usted me perdona, usted es un infeliz. ¿Cómo usted se va a pensar que usted con su poder y con sus oraciones va a destruir? No, el poder de Dios es el que hace eso. Por eso es que yo les he echado muchísimas veces, tengan cuidado con esto de ser guerreros de oración y tengan cuidado con estas tonterías de la gente ahora de que yo decreto, que yo declaro. Usted no decreta nada, usted no declara nada. Dios es el que decreta, Dios es el que declara. Usted es un siervo del Señor, una sierva del Señor. Si es tu voluntad, Señor, si tu perfecta voluntad se da, ahí se da. Y confiamos que sea. Pero nos dejamos ir por esas tonterías. Hay un chorro de gente envuelta en ese embeleco ahí de estar declarando y con unas mogollas terribles entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y pasan el culto con banderas y con cuernos y con cosas y tonterías que no van para ningún lado. Somos parte del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Óigame. Por eso, iglesia amada, debemos estar vigilantes como los soldados, organizados, unidos, porque donde hay unidad, ahí está el Espíritu de Dios. Unidad en propósito, unidos en una fe, en una tradición bella como la que tenemos, en una adoración reverente. Vamos a conservar eso, hermanos, vamos a conservar eso. No claudiquemos a los embelecos del mundo. Nosotros no somos el circo de Dios. Nosotros somos la iglesia del Dios altísimo y viviente, y como tal debemos comportarnos. Hay que mantener nuestro amor a esta obra que es única. Miren, costó la sangre de un inocente. Vivamos en unidad de espíritu y propósito, porque es la única manera de llegar a la otra orilla, dependiendo totalmente de la gracia de Dios. Cuidémonos. Busquemos en la palabra del Señor, nutrámonos de la palabra del Señor. Hay tanto programa idiotizante en la televisión y somos tan adeptos a esos programas idiotizantes cuyo único propósito es, lo que tienen es dañarnos la mente. Ahí está el diablo metido, hermano. Miren, hace muchísimo tiempo Chillávila decía que al televisor se llamaba el cajón del diablo. Estamos hablando de 50 años, 60 años atrás. Después ahora tiene una gran red de comunicaciones en Camuy donde se transmite internacionalmente. O sea, no es que uno sea extremista. La radio es un gran vehículo. En los años 20, cuando se comienza la radio, igual decían de la radio que era el cajón del diablo. Pero no, es como se utilice. La televisión es un magnífico elemento de comunicación social si se utiliza bien. Ahora, si usted se pasa el día viendo esta cosa, mire, usted está perdiendo el tiempo. Si va a ver televisión, como yo también veo, vamos a ver cosas interesantes que nos edifiquen.
Pero yo no soy quien para estar criticándolo a usted. Usted va a ver lo que usted quiera. Pero pide al Señor inclusive que le diga qué cosas ver y qué cosas no ver. Porque la verdad, mis hermanos, que da ganas de llorar. Y eso es parte también de nuestro testimonio. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Padre, a mantener esa unidad que hasta ahora tú nos has dado. Gracias por la unidad de la iglesia. Gracias porque somos uno en Cristo. Gracias, Dios mío, porque cada hermano y cada hermana que está aquí responde, Señor, al llamado que tú haces. Padre, gracias por esa unidad. Permite que tu Santo Espíritu siempre corone nuestras vidas, que tome control de nuestras acciones, de nuestras vidas. Danos hambre de tu palabra, Señor, para que podamos entonces, Señor, responder, Señor, y resistir las tentaciones del maligno. Cuida de nuestro pueblo, cuida de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos, de nuestros adultos, y permítenos día a día ser afirmados por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.